Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá y de la Torá viviente, Yeshua, nuestro Mesías. Amado Padre, mi alma te bendice, te glorifica y te exalta y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, una vez más porque nos has permitido que estemos aquí, Padre. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Padre. Tu amor, Padre, tu fidelidad, Padre, que son nuevas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los cuidados que tú tienes para con nosotros, Padre, tanto de aquellos que somos padres testigos, Padre, como de aquellos también que no somos testigos. Te pido perdón, Padre, por cualquier cosa que haya cometido, Padre, que vaya, Padre, a afectar, Padre, lo que tú tienes, Padre, en esta tarde para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tú no permitas, Padre, que de mi boca salga ninguna palabra, Padre, hiriente, ninguna palabra ofensiva, Padre amado, que sea lo contrario, Padre. Que mis palabras, Padre, sean palabras de restauración, sean palabras de aliento, Padre amado, para tu pueblo, Padre, para tu creación, Padre, porque cada uno de tus hijos aquí presentes son tu creación, Padre. Y si por esas casualidades, Padre, mi mente, Padre, humana, Padre, quisiera salir algo así, no permitas que salga de mi boca, Padre. Te pido, Padre, humildemente que esta enseñanza, Padre, como así me ha enseñado a mí, Padre, que pueda enseñar a tu pueblo, Padre, y que penetre, Padre, hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre. No solamente, Padre, para ser oidores de ella, de la enseñanza, Padre, sino para poder ponerla en práctica, Padre. Ponerla en práctica en nuestras vidas primeramente, Padre, y después, Padre, así ser testigos, Padre, en el mundo, Padre, poder ser testigos en medio de las tinieblas, poder ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Tanto en el mundo, Padre, comenzando primeramente con nuestros hogares, Padre, y así sucesivamente, Padre amado. Que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. En nombre de Yeshua HaMashiach, yo te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén. A mí me tocó de la enseñanza, para Shah Pinhat. Bienvenido a nuestros hermanos que llegaron nuevos. La hermana ha venido aquí, bienvenida otra vez nuevamente. Sabe que esto es una familia, como le dijimos, han llegado a una familia, no a otra iglesia. Pues somos una familia y así nos comportamos. Así que la Parashá de Pinhas cubre las lecturas de la Torá en Bamidbar número 25, 10 al 29. La Haftará se encuentra en Jeremías 1, 1 al 2, 3. Y en la lectura de la Brit Hadashah o el Pacto Renovado, o como muchos conocen el Nuevo Testamento, se encuentra en Romanos 6, 12 al 14. Y dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, Pinhas ha vuelto mi ira de sobre los hijos de Israel, porque fue celoso por mi causa entre ellos. La síntesis que encierra esta parasha, hoy van a ver diferentes, normalmente están nosotros comparados en mi PowerPoint, a ver como que más cuadros y cuestiones, y en esta, preparándome para esta parasha, pues traté de traer un poquito más de, diría yo, vida al slide. ¿Todo bien? Sí, ok. Amén. La síntesis de la parasha es la número 41 de las lecturas de la Torah. Y el nombre se encuentra en número 25:11. Aquí el nombre es Pinhas. Y definición común del nombre de Pinhas es boca de serpiente. Y para los que leyeron, han podido leer, si tuvieron la oportunidad de leer
Aliyot, que pone nuestra hermana Heidi, uno de los primeros que mencionó, era eso, acerca de que se conocía como boca de serpiente. Y la razón es porque el nombre de Pinhas, como pueden ver aquí, comenzando con la F, se traduce como boca, y Nahash, que es el resto Nahash, el resto del nombre de él, se traduce como serpiente. Contiene esta misbo, contiene esta parasha contiene 6 misbos, 6 mandamientos, los cuales se categorizan como hacer o positivos. Y entonces, ¿por qué se le conoce como boca de serpiente o se traduce como boca de serpiente? Y la razón es porque la acción de Pinhas fue energética y valiente. Se considera un acto de justicia y devoción al Eterno. Sin embargo, algunas interpretaciones o metáforas podrían haber surgido para describir su acción como boca de serpiente debido a la comparación con la rapidez y la precisión de una serpiente al atacar a su presa. Pinhas es conocido principalmente por su valentía y su celo por la santidad del Eterno, y su nombre se asocia con justicia y defensa de los principios morales y espirituales. En un resumen, la acción que vamos a ver más adelante en la enseñanza de Pinhas, de haber tomado, como que dice, cartas en el asunto, de ahí es que sale este apodo de boca de serpiente o traducción. Las referencias normalmente todos los que enseñamos las ponemos aquí. Eso simplemente son una lista cada vez que leemos. Primeramente, por supuesto, la palabra. Buscamos la palabra, la leemos la Torá, hacemos las conexiones y de ahí seguimos buscando. Y si seguimos, estuviera todo esto con una llena y más, porque uno sigue leyendo y pues, ay, mire, entonces pues, lo que tratamos es de poder poner esas referencias. Los temas de la parashá están relacionados, el evento relacionado con Pinhas, lo que ocurrió, es uno de los temas, el orden de hacer guerra con los madianitas, orden de hacer un censo, demanda de las hijas de Zelofehad, el anuncio del inminente fallecimiento de Moshe, la designación de Josué como sucesor de Moshe, y el último tema que podemos encontrar en esta parasha es la ofrenda de los tiempos señalados. Todos estos temas se encuentran en esta parashá. Y como leyó nuestra hermana Heidi, el tema o el título es el celo santo que produce Shalom. El texto base 25:12 dice: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Yahweh busca personas con celo santo. Y esto es lo que vamos a estar tocando en esta parashá. Elohim sigue buscando personas que amen tanto su santidad, que estén dispuestas a proteger ese pacto, comenzando por su propia vida, por su hogar, su comunidad. El verdadero celo nunca termina en violencia, termina produciendo cercanía a Yahweh y Shalom para nuestras vidas. Y ese es el punto. Muchas veces cuando estudiamos esta parashá nos concentramos en el acto que hizo Pinhas, pero no nos olvidamos de qué produjo ese acto. Y eso es muy importante en referencia a este mensaje. Porque cuando nosotros hablamos de la parasha Pinhas, sí, esa fue cuando el Pinhas y mató al israelita con la moabita. Normalmente de lo que uno se acuerda, pero hubo esa acción, causó esa acción que uno podría ser negativa, creó una acción positiva. La introducción. Vivimos en una generación donde el celo suele asociarse con fanatismo, intolerancia, envidias, enojos. Y la Torá presenta a un hombre cuyo celo fue aprobado por Elohim mismo. ¿Y por qué lo aprobó? No lo aprobó porque levantó una lanza. No lo aprobó porque quiso hacerse famoso Pinhas, sino porque levantó el honor del nombre de Elohim cuando todos guardaban silencio. Ese es el punto de todo esto. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde esto es lo que pasa. Se ha levantado
el enemigo de una manera donde las personas que tienen la verdad, que tienen el conocimiento del Eterno, se ven como que obligados a callar. Y con esto no digo que vamos a ir a pelear y pero debemos de orar al Eterno que en los momentos en que nos encontremos en esta situación nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, a quien conocemos. Pero no dejarlo así de que no, ¿qué es lo que pasó aquí? Pinhas toma una acción porque muchos de los líderes estaban llorando por lo que estaba ocurriendo, muchos de los líderes estaban callados, no hicieron nada, y él tomó una acción. Nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros, que tenemos un conocimiento, unos más, otros menos, pero tenemos un conocimiento. Los que vinimos del campamento, de otro campamento, como digo yo estuve en ese campamento, también vinimos con un conocimiento más importante que Yeshua es nuestro Salvador. Amén. También ese es el conocimiento más importante, y aunque ahora estamos en este campamento, ese es el conocimiento más importante, que Yeshua es nuestro Salvador. Pero tenemos otras cosas ahora que porque estamos aprendiendo y que vamos a enseñar, y que podemos enseñar, y que debemos ser luz a las naciones. Y no solamente luz a las naciones, dice que sean luz a las naciones, que lleve las buenas nuevas y que también creamos discípulos. ¿Y cómo yo puedo crear un discípulo si yo no le enseño lo que yo sé? Y es eso. Es esa situación. Y yo comentaba con la chava pasada, una hermana y yo estábamos hablando. Y me acuerdo que en el otro campamento, cuando estábamos por lo menos en Puerto Rico, yo me acuerdo que acá en los Estados Unidos nunca lo experimenté, pero cuando estábamos en Puerto Rico íbamos a las canchas y se predicaba, y allá estaba el pastor con unos altoparlantes y hacían en fin, ¿qué no hicimos nosotros? Y en Estados Unidos, pues es como que diferente. Es más difícil, tú tienes que pedir permiso a la ciudad para que te deje hacer no una protesta, pero si tú quieres hacer un culto en la calle, en un sitio público o algo, tienes que pedir permiso, posiblemente hasta pagar. Acá en los Estados Unidos es un poquito más difícil, pero nosotros podemos hacer nuestro propio servicio con él. Tenemos testigos en los trabajos, en situaciones donde las personas se te acercan y están pasando por momentos difíciles, y es el momento uno de ahí, ok, mira, yo no puedo ir a la calle, no puedo pararme en la luz, porque pues se creen que estoy pidiendo algo y llevar un mensaje, pero cuando el Eterno permite que esa persona en necesidad o que está de falta de conocimiento llegue a donde mí, yo poder expresar lo que sé. Entonces, la pregunta de esta parasha no es qué hizo Pinhas, porque todos lo sabemos, ¿right? Yo creo que todo el mundo sabe lo que hizo Pinhas, ¿verdad? El que no lo sepa, pues, Pinhas mató, y lo vamos a matar más adelante, a un príncipe israelita. Dice israelita la mayoría de las tradiciones dice un israelita y una moabita, pero ese israelita no era un simple israelita, era un líder principal de esa tribu. Pero la pregunta es esa, ¿qué hizo Pinhas? La pregunta que deberíamos hacer no es ¿qué estoy haciendo yo para guardar lo que Elohim me ha confiado? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este día y todos los días de nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo para guardar lo que Elohim me ha confiado? ¿Qué Elohim te ha confiado? Que mandó a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos salvación. Lo demás viene por añadidura, los mandamientos, de cómo estudiamos la parashá. Yeshua. Tenemos que enseñar esa parte, porque una vez que enseñamos esa parte, entonces, como digo, lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Quién era Pinhas? Pinhas era, de acuerdo a la palabra, la Torá 25, 7 y 11, dice el 25, 7 dice, y lo vio Fines, que se traduce en español como Fines, pero es Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y el 11 se vuelve y no se repite, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Así que
Pinhas era hijo de Eleazar, que era un sacerdote, nieto de Aarón, y era de la tribu de Leví. Así que la Torá nos enseña que no solamente era del linaje levita, sino que heredó una responsabilidad eterna, la de sacerdote, y luego llegó a ser sumo sacerdote. Su linaje fue incluido para ser sacerdote para siempre. Ah, pero pastor, pero usted dice que él era del linaje de Leví. Sí, porque los sacerdotes todos son levitas, pero los levitas no son todos sacerdotes. Y Pinhas estaba en ese último grupo antes de que sucediera esto. Porque cuando el Eterno hace el llamado a los sacerdotes, de acuerdo a la edad de Pinhas, él no caía como que en ese grupo. Pinhas era levita y podía ayudar a lo que fuera, pero ser sacerdote no era. ¿Ven? ¿Quién era Pinhas? Era eso. La reflexión de esta tarde en este momento. Muchos hemos heredado una fe, pero cada generación debe decidir si vivirá esa fe. Muchos hemos heredado una fe, pero cada generación debe decidir si vivirá esa fe. Eso es lo que pasa hoy en día. El linaje de Aarón son sacerdotes por herencia, pero esa herencia no te exime de vivir como tú quieras. Ellos no podían vivir como ellos quisieran porque Yahweh ya le había dado una responsabilidad y era de poder entrar al lugar santo, y en el caso del sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Los sacerdotes eran responsables de ofrecer sacrificio, mantener el templo, y por ende ellos tenían que caminar en santidad por su conexión íntima a Elohim. Cada uno de nosotros nos han presentado una fe. Y estamos aquí por eso. O a veces estamos aquí porque pues, nuestros hijos, mi mamá me dijo que tengo que ir con él, no me puedo quedar en casa. A veces pasa eso. Yo lo sé porque yo soy papá. Yo me acuerdo cuando mis hijos decían, a ver, ¿por qué tenemos que ir para la iglesia otra vez? Y yo lo dije. Pero llegó un momento que ya son adultos y a ellos les toma la decisión de tomar esa decisión. Papi y mami se encargaron de enseñarme una fe. Ahora como adulto es responsabilidad de ellos hacerlo. Mi responsabilidad como padre, tu responsabilidad como padre, como abuelo, es, si podemos hacer eso, llevar esa información a ellos, darles información, esa bendición, que es una bendición. Y eventualmente ellos tomarán la decisión. Mientras yo pueda, esto es lo que ocurre. Y eso es lo que está ocurriendo en este proceso. Seguimos. Algo interesante de esta parasha también, y que van a poder ver, mientras preparaba los slides, yo le preguntaba a la pastora, mira lo que tú quieres de este slide. Y es que ese slide es muy gráfico. Ok, vamos a cambiar. Pero esta parasha tiene muchas cosas que si tú te pones a analizar y a entender y leer lo que dice la parasha, o coger cosas gráficas. Y entonces, pues, nada, lo pusimos de esa manera. Una de esas gráficas es, pero ella no iba a Santa. El contexto de esta parasha, ¿qué pasó? Israel estaba en Sitín, comenzó con algo pequeño, relaciones con las mujeres moabitas. Después llegó a la idolatría, el culto a Baal Peor, que se parecía a esta imagen, y eventualmente la plaga que estaba matando a los israelitas. El pecado nunca permanece pequeño. Siempre termina contaminando aquello que Elohim había apartado para sí. Lo vemos aquí. Culto de Baal. Este es el contexto de esta parasha. Interesantemente, para poder entender las cosas, tenemos que ir a Éxodo 34, 15 al 16, que dice lo que le dijo una palabra a los israelitas. Dice, por tanto, antes de que llegaran a este punto, por tanto, no hagas alianza
con los moradores de aquella tierra, de esta tierra donde estaban, en Sittim, en Canaán, porque fornicarán en pos de sus dioses. Esto es en Éxodo. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto es en Éxodo, el Eterno está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar si tú no me haces caso. Mientras yo preparo la parasha, te hago una pregunta, te digo, ¿qué tiempo duró entre Éxodo 34, cuando Yahweh le dice que no hagan lo que hicieron, y número 25? Y los que hacen todos estos tipos de cálculos matemáticos, necesitan el versículo otra vez. Éxodo 34, eso lo dije, 34, 15, 16. Ahí está la advertencia. Y el número, pues ocurre lo que estamos estudiando. De acuerdo a lo que hacen estos tipos de cálculos matemáticos, habían pasado 38 años y medio desde que el Eterno le dijo esto a Israel y lo que ocurre en Sittim. 38 años y medio. ¿Y por qué esto es importante? Dirán ustedes, lo preguntarán. Yo me lo pregunté por qué esto es importante. Porque lo que hicieron en Sittim no ocurrió de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, porque pasaron 38 años. Aparentemente, o ellos se olvidaron de lo que Yahweh les dijo, o hicieron lo que les dio la gana. Decidieron desobedecerle. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que los pecados, como dice aquí, fue pequeño, en síntesis, comienza poco a poco, y si no hacemos cartas al asunto, esto no puede ser, esto hay que machacarlo ahora, esto hay que eliminarlo ahora, va creciendo, it's okay, es como estamos viviendo ahora en esta nación, it's okay, 40, 50 años atrás, nada de lo que está viviendo esta nación, en cuestión de las cosas que van en contra de lo que el Eterno ha enseñado, era tan evidente y tan espontáneo como hoy en día. Estoy hablando, 40, 50 años hasta estamos en el 26, por lo menos yo nací en el 63, y si me acuerdo del 80 para acá, nada de esto que está así, que estamos viendo y que son cosas abominantes, no estaban así. ¿Por qué? No tiempo, no hay problema, déjalos tranquilos. No, ahora, no, ellos son iguales, no podemos. Bien, pues toma tiempo. Y esto es lo que ha pasado aquí. Así que, ¿qué ocurrió? Número 25 dice, moraba Israel en Sittim, el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. ¿Qué pasó en Éxodo? No hagas eso. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, Yahweh es el nombre, como nosotros nos dirigimos a, que muchas personas conocen como Dios, el nombre de Yahweh, porque la palabra no dice en ningún sitio que no utilice mi nombre, solamente que no lo uses en vano. Pero para que nos acordemos de eso, por eso dice. Así que acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los líderes del pueblo y ahorca a los delincuentes ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Gráfico. Esa fue una de las preguntas. ¿Qué tú terminas el ballet? No, eso está como que medio gráfico. Que no lo dice la palabra. Y dicen así esto de que era tanto de que yo di esta para allá el año pasado, creo, el pasado. Pero dice que la posición en que estaba era para que el pueblo, cuando mirara, se quedaran hasta como que el sol le afectara tanto de lo que estaba ocurriendo. Por eso lo pone en esa parte, dice, delante del sol. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado o adorado, que se han adorado con Baal peor. ¿Qué sucedió?
Después que pasó todo esto, que Moshe pues, le hizo caso al Eterno, el Eterno dijo esto, pues tengo que hacerlo, no me puedo negar. Este príncipe dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel. Y digo príncipe porque es importante, la palabra nos dice, y aquí un varón de los hijos de Israel. No era cualquier varón. No era Chencho, como decimos en Puerto Rico, Chencho de la esquina, como lo dirán en los países, aquel que vive allá. No era ese, era un príncipe de una de las tribus, ¿verdad? De las tribus de Simeón, creo que si no me equivoco. Sí, porque cuando hacen los cálculos otra vez que hacen de la Simeón, porque cuando hacen los cálculos del censo, el número de ellos bajó drásticamente. Era un príncipe de la tribu de Simeón. Debieron haber puesto eso. Y es aquí, un príncipe de los hijos de la tribu de Simeón vino y trajo Cará, la palabra Cará, una madianita, que se llamaba Cosbi, a sus hermanos, a los ojos de Moshe y los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Porque es importante, trajo es la palabra Cará, que significa hacer que se acerque, unirse con cualquier propósito, especialmente sexualmente en este caso. Esa cercanía puede ser física, relacional y espiritual. Y Cosbi era una princesa moabita. Tampoco era otra muchachita chincha de la esquina. Era una princesa también. Pueden ver en la profundidad de este pecado. Esto fue lo que ocurrió. Se prostituyeron, participaron de sacrificios ofrecidos a Baal, se inclinaron ante falsos dioses. ¿Y qué pasó? La famosa imagen. Pinhas mata a la princesa y al príncipe. Dice, y lo vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y la alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Eso es mucha gente. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos la muerte, ¿sabes? No es como que cuando mueren muchos, 24,000, pero ese número está interesante también. Vamos a hablar ya mismo de ese número. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha vuelto mi ira de sobre los hijos de Israel, porque fue celoso con mi celo en medio de ellos, para que no los consumiera en mi celo entre los hijos de Israel. Algo interesante que quiero que no se olviden de aquí es que y lo vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y aquí vuelve y se repite lo mismo. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Es importante. ¿Por qué es importante? Rashi comenta que el Talmud dice que hubieron el Talmud en el Sanedrín 82b, que cuando Pinhas toma esta acción, puede ocurrir como un tipo de bullying. ¿Por qué un bullying? Porque ellos pegaron a preguntarse, ¿acaso este no es el nieto de Putiel, cuyo abuelo engordaba becerros para la idolatría y ahora mata a un príncipe de Israel? El Talmud es un libro donde habla de la historia, explica más o menos las cosas que sucedieron. Eso es el Talmud para los que no lo saben. Para los que no saben quién era Putiel, porque espérate, Putiel, ¿quién era Putiel? Putiel, según la tradición, dicen que era Jetro. Jetro, el suegro de Moshe. Si nosotros no podemos buscar hoy en día, gracias a la tecnología y que teníamos antes, 50 años atrás no podíamos hacer esto, pero tú buscas cuáles eran los nombres de Jetro y puedes encontrar en diferentes estudios donde dicen que los mencionan como 7 nombres diferentes. Uno de ellos era Putiel. Eleazar se había casado con una de las hijas de Putiel, o de Jetro. ¿Dónde dice eso? En Éxodo 6:25. Dice que se casó con la hija de Jetro. Y por ende, Pinhas era nieto de Jetro. El mismo Jetro que era el suegro de Moshe. Ese mismo Putiel que hablan ellos
o Jetro, antes de convertirse al monoteísmo, hacía estas cosas. Monoteísmo creía en un solo Dios. Putiel creía en diferentes dioses. Esa es la realidad. Solo dice, no busca la historia, dice eso. Él creía en diferentes dioses. Y una de sus responsabilidades era eso, engordar animales para que los sacrificaran. Pero cuando él ve lo que el Eterno hizo en Egipto y todos esos milagros y maravillas, él se convierte o dice, mira, olvídate de esto, todos estos dioses no sirven para nada, el único verdadero real Dios es Elohim, Yahweh. Como los israelitas estaban acusando a Pinhas por lo que había hecho, por esto es que Elohim responde y le dice a Moshe, y eventualmente se entera todo el mundo, en 2 ocasiones, como leí anteriormente. Y lo vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Por eso lo menciona 2 veces. Elohim es quien sale en defensa de su siervo. Elohim recuerda a todos quién era Pinhas para él. Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Esto es una gran enseñanza para nosotros. Cuando vivimos para agradar a Elohim, siempre habrá personas que cuestionen nuestras motivaciones. Cuando vivimos para agradar a Elohim, siempre habrá personas que cuestionan nuestras motivaciones. Una de ellas es, estábamos en el otro campamento y ahora estamos en este. ¿Right? ¿Por qué te fuiste para allá? Estás negando a Yeshua. No estamos negando a Yeshua, estamos abrazando la palabra completa, la Torah completa en él. No estamos haciendo eso. Pero es mejor tener la aprobación del cielo que los aplausos de los hombres. Sí, con esto no estoy diciendo que deberíamos hacer lo que hizo Pinhas en forma física. No. Estoy hablando de cómo nuestras vidas pueden estar siendo atacadas por espíritus de idolatría, de división, y por ende hay que estar pendiente de las altimañas del enemigo y ponerlas y defender lo que Yahweh ha establecido en nuestras vidas. Eso es lo que nos está enseñando él. El dato interesante. Número 25:9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Esto no lo dice la palabra. Algo hermoso de esto se llama la gematría. La gematría son símbolos, se consideran símbolos, un mensaje, porque los análisis de la gematría son opiniones de posibles cosas profundas. Por eso es que el pastor lo dijo, no, esto es porque tú analizas, porque mi mente era, ¿qué tiene que ver el 24,000? Que está en la palabra es porque es importante. Pero la gematría, cuando sumamos la gematría, sumamos los dígitos, 2 y 4 más 0 más 0, en fin, son 6. ¿Right? El número del hombre, ya que Adán, este es el número 6, porque Adán fue creado en el 6º día. ¿Nos siguen hasta ahí? ¿Sí? El 6 representa la imperfección humana luego del pecado, el esfuerzo del hombre de vivir sin Yahweh, sin el Eterno, sin ningún Dios, en el materialismo, la idolatría y la inclinación a vivir en pecado. Seguimos. En este contexto, 24,000 que murieron por el pecado humano, prostitución física y espiritual con Baal peor, la multitud cayó por la debilidad ¿de cuál? Del número 6, el hombre. Eso fue lo que ocurrió. El número 6 nos recuerda que sin Yahweh el hombre cae en imperfección y en pecado, y solo en él hay vida y perfección. Seguimos con el dato interesante. Se queda ahí. Un hombre detuvo la plaga. Un 6 detuvo la plaga. Un hombre con celo por Yahweh revirtió lo que miles de hombres débiles habían probado. ¿Ves la conexión? Pinhas actuó con decisión radical, tomó un avance, atravesó a Zimri y a Cosbi, y su acción personal detuvo la ira divina. Esto muestra el poder de un individuo alineado con Yahweh para salvar toda una nación. Un solo individuo tomó para salvarnos a nosotros. Yeshua Mashiach fue hombre y fue divino. El 6, hombre imperfecto, puede convertirse en instrumento de salvación cuando actúa con santidad. Y otro dato interesante, Pinhas tiene
en la gematría, cuando sumamos los números de él, 208, igual que el de Isaac. Isaac también representa la disposición total de entregarse. Cuando se entregó, iba en la atadura, que iba a ser sacrificado, y ya se entregó arriesgando su vida por el honor de Yahweh. El 6, un hombre que elige la santidad puede cambiar el destino de muchos. Celo por Yahweh transforma imperfección en esa misión. El celo de nosotros por Él puede transformar muchas vidas y ayudar a transformar muchas vidas. 24, la debilidad de muchos hombres, el 6 es corregida por 6, por la valentía y celo de un solo hombre. Por eso fue un dato interesante para mí. Amén. El verdadero celo, la palabra celo en hebreo es kiná, que significa celo, ardor, pasión, celo santo por defender un pacto, y lo encontramos en 25:11, dice, Pinhas ha apartado mi ira porque tuvo celo con mi celo entre ellos. El celo verdadero no es enojo humano, es pasión santa. No busca venganza, busca justicia y santidad. El celo defiende el honor de Yahweh y su pacto. Es alineado con el celo de Yahweh. Cuando nuestra hermana Heidi, los que se paran aquí, Alex y todos los que hacen algo para el Eterno, yo puedo ver el celo del Eterno para eso. Y cada uno de nosotros debe tener ese celo. Yo quiero hacer esto porque es para el Eterno. Porque lo que estoy haciendo honro al Eterno. Eso es lo que es parte del mensaje de lo que estamos hablando hoy en día. Yo no sé si yo les mencioné, pero lo voy a mencionar porque aquí hay personas nuevas. Cuando yo empecé en los caminos del Eterno, uno de los libros que yo leí, se llama Buenos días Espíritu Santo, Buenos días Ruach Kodesh, pero se llama Buenos días Espíritu Santo. Y un libro de Benny Hinn. Y en el libro, él habla de su mentora, se llamaba Catherine Coleman se llamaba ella. Y él habla precisamente del celo del Eterno. Yo lo veo ahora aquí dentro, no dice así en esas palabras, pero del celo de Catherine Coleman. ¿Cuál es el celo? El ejemplo que él da de ella. Ella mandó a hacer unos calendarios, una compañía, una imprenta, y para aquel tiempo, pues nada, tú llevabas, no era como ahora que voy a hacer esto, lo imprimo en mi casa, o vas a Staples, vas a Office Depot, lo que sea, no, eran sitios donde hacían estos calendarios y la persona, la compañía, ellos le pagaron a la compañía y lo hicieron y le cogieron la caja y se lo llevaron a frente a la oficina de ella y allí dejaron, cuando ella se pone a mirar lo que hicieron y lo que ella pagó, tenía muchos errores. Y yo no pagué por esto está mal, realmente eran muchos errores, eso está en el libro. Y por eso le digo, y veo ese celo, que ella cogió la caja y se la llevó otra vez para atrás a lo de la imprenta. Y le digo, mira qué pasó, yo vengo porque esto está mal, esto no fue lo que yo pedí, ustedes lo hicieron mal. Y el dueño de la imprenta le dijo, no, pero si eso es para ustedes, la gente religiosa, en cuestiones, algo así decía el libro, 100 años que lo leí. Y entonces ella le contesta, no, tú estás equivocado. Esto es para mí Elohim. Y por ende, esto tiene que estar perfecto. No puede tener errores. Ese es el celo. Y una persona, no. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida tenemos que vivir con ese celo, con esa pasión del Eterno. El verdadero celo. Otro dato interesante. La palabra quina aparece 43 veces en la Tanaj. En el pacto, en el antiguo pacto, como se conoce en la Tanaj. Aparece 43 veces. Dependiendo del contexto, se traduce como celo, ardor, pasión, celo santo, envidia o celos. Y normalmente cuando se refiere a Yahweh,
se refiere a un celo santo por su pacto, su gloria y su pueblo. Y estos son algunos de los pasajes importantes. En Éxodo podemos encontrar, son muchos, yo simplemente traje unos cuantos. En Éxodo está porque yo, Yahweh, tu Elohim, el celoso, el Canaán. Porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, el celoso es. En Deuteronomio aparece Yahweh, tu Elohim, es fuego consumidor, el celoso. En Josué, él es Elohim santo, el celoso. El celo de Yahweh no es destrucción sin propósito. Es un amor ardiente que guarda su pacto y defiende lo que es suyo. Eso es, lo podemos saber. Para mí toda esta información es maravillosa. Seguimos con el verdadero ser. La palabra Becanoj significa en su ser. Y normalmente uno de los detalles interesantes del número 25 es que el texto hebreo utiliza dos formas diferentes de la raíz hebrea. La raíz hebrea es la Kuf, la Nun y la Alef. La Kuf, la Nun y la Alef. ¿Lo ves? Estas son dos palabras diferentes, salvo que no te cuente. La Kuf, la Nun y la Alef. La Kuf, la Nun y la Alef. Aquí dice Becanoj y aquí dice Kinahti. En su celo y mi celo. En el hebreo aparece traducido de esta manera: Pinhas, puntito ese que eliminamos lo otro, por lo que dice Pinhas, ha apartado mi ira porque tuvo celo con mi celo entre ellos. Becanoj y aquí Kin Atij, mi celo. Becanoj es su celo expresa el celo de Pinhas. Kinati, mi celo es el celo de Yahweh santo y justo. Tuvo celo con mi celo, indica que el celo de Pinhas estuvo alineado y en unión con el celo de Yahweh. O sea, no fue que Pinhas decidió, ok, yo me voy a levantar y voy a hacer esto. Precisamente esta palabra, esta combinación de palabras, como está traducido, es el único sitio en la palabra donde aparece de esa manera. Que tuvo celo con mi celo. Es cuando se refiere a Pinhas. Lo podemos buscar, no habla de David de una manera, de su otro siervo, pero solamente Pinhas habla de esta manera. La raíz de ambas palabras, como vimos, expliqué, la Kuf, la Nun y la Alef, que significa tener celos, ser celoso, arder en pasión por algo, defender aquello que pertenece legítimamente a uno. El celo verdadero no es enojo humano, sino pasión santa por defender el pacto de Yahweh. Seguimos. ¿Cuál es la relación de Pinhas? El mismo término en relación con Pinhas, porque tuvo celo con mi celo. Este es el único lugar donde la Torá, como dije, donde Yahweh dice que un hombre actuó con su mismo celo. Esto para mí otra vez como que, ¿cuál es la enseñanza? Este versículo establece una diferencia entre el celo humano y el celo santo. Hay un celo humano, eso lo sabemos. El verdadero celo bíblico no nace del orgullo, no busca la venganza personal, no es fanatismo, nace del amor por Elohim y el deseo de defender su santidad y su paz. Pinhas no actuó por defender su reputación, que lo pudo haber hecho. Decía, yo soy el hijo de Eleazar el sacerdote, mi abuelo es Aarón, yo voy a hacer esto para defenderlos a ellos. No. Lo hizo para defender el honor de Yahweh. Por eso su celo fue aprobado por Elohim y se convirtió en un modelo de felicidad, de fidelidad. El punto central, el verdadero celo, no tuvo celo por la ley ni por la religión, no dice eso. Dice, tuvo celo por mí, por Elohim. ¿Ven la diferencia? 25:11 dice, porque tuvo celo por mí. Aquí se menciona algo muy importante.
como mencioné eso. El centro era Elohim, no era el ego, no era la reputación, no era una discusión. Hoy podemos defender doctrinas, podemos defender tradiciones, podemos defender nuestras denominaciones, sí, lo vemos. No, no, yo soy de tal sitio, soy de que no. Defendemos lo que Elohim estableció. Eso es lo que debemos defender. ¿Qué realmente es lo que defendemos? Tenemos que defender el celo de Elohim. ¿Qué significa eso para mi vida? Yo tengo que vivir diferente. Eso es lo que dice. Yo tengo que vivir diferente. Vivir en un mundo donde niegan al Eterno, donde niegan todo el Eterno. ¿Cómo yo hago eso? Yo tengo que vivir diferente. Yo tengo que vivir éticamente. Eso es simplemente eso. Y no es tan fácil, pero se puede hacer. Rashi explica que cuando la Torá dice Pinhas desvió mi ira, no era porque Elohim necesitaba ayuda, sino porque defendió el pacto cuando todos habían permanecido inmóviles. Mientras unos lloraban, Pinhas actuó. Hay momentos para llorar, pero también hay momentos donde obedecer es la oración, es la acción más grande. Hay momentos en que tenemos que llorar, hay momentos en que nos podemos lamentar, pero hay momentos en que tenemos que tomar acción. ¿Amén? ¿Me siguen? Estamos terminando. 4 características de Pinhas: fidelidad, valentía, discernimiento y acción. Fidelidad. Fue fiel cuando otros negociaban con el pecado. Pinhas demostró una fidelidad inquebrantable al pacto de Elohim en un momento en que la mayoría del pueblo había comenzado a transgredir con el pecado. La mayoría, murieron 24,000. Mientras muchos israelitas se involucraban en relaciones con mujeres moabitas y caían en la idolatría de Baal peor, Pinhas permaneció firme. No que los otros no permanecieran. Moshe permaneció firme, Aarón permaneció firme, hubieron muchos, pero en este caso estamos hablando de Pinhas. No permitió que la presión social ni el ejemplo de los otros líderes de las tribus lo desviaran. Su fidelidad no era solo teórica, se manifestó en disposición al actuar como nadie más lo hacía. Hoy la Parashá Pinhas nos desafía a ser fieles en nuestros hogares, trabajo y congregación, incluso cuando todos los demás están haciendo lo opuesto. Yo tengo que ser fiel, tengo que ser ético, tengo que ser responsable en mi hogar, aunque los demás no lo hagan, aunque tenga familiares que no lo hagan, ¿no? Yo tengo que hacer eso en mi hogar. Empieza en la casa, empieza conmigo. Valentía, era valiente, no le importó la opinión del pueblo, le importó la opinión de Elohim. Pinhas actuó con una valentía extraordinaria, no le importó lo que la gente pensara de él, no temió la reacción del pueblo ni las posibles consecuencias que hubiera pasado en ese acto. Lo que importó fue la opinión de Elohim. En un momento en que el pueblo guardaba silencio y los líderes lloraban, él se levantó públicamente. Esta valentía no era temeridad, era coraje nacido de la convicción de que defender la santidad de Elohim era más importante que su propia reputación o vida. ¿Ustedes no creen que cuando Pinhas coge esa lanza y dice, yo voy a matar a este príncipe de Israel, él sabía las consecuencias? Él sabía que lo podían matar. Él no llegó a decir, yo voy a hacer esto por hacerlo y después no. Él sabía esa información. Pero ¿qué le importó más? La relación de él con el Eterno. Discernimiento. Ups. Mientras todos veían una inmoralidad, él vio un ataque directo al pacto de Elohim. Aquí se radican unas características importantes de Pinhas. Mientras la mayoría veía solo un acto de inmoralidad sexual, Pinhas tuvo el discernimiento espiritual para ver más allá. Reconoció que se trataba de un ataque directo contra el pacto de Elohim y su pueblo. No se quedó en la superficie.
entendió que la idolatría y la inmoralidad estaban rompiendo la relación de la alianza entre Israel y Elohim. Este discernimiento le permitió actuar con propósito. Tenemos que tener discernimiento, hermano. Esto nos enseña eso. Somos fieles. Check. Soy valiente, voy a hacerlo. Check. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento del ataque del enemigo, de lo que puede ocurrir, de lo que estoy permitiendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan al principio? Les dije, el pecado en Éxodo 38 años después pasa esto. Cuando uno no tiene discernimiento, yo voy a dejar esto porque no hay problema. No. Esto ok, es parte de. Si ok, es parte de, sigue. Tiene su ripple effect. Como tirar una piedrita en un lago y tú ves que se van abriendo la acción. Mientras todos lloraban, él obedeció. No confundió emociones con obediencia. Muchos lloraban, uno obedeció. La característica final y más poderosa es la acción. La Torá nos dice que mientras el pueblo lloraba a las puertas del tabernáculo, Pinhas se levantó y actuó. No confundió el sentimiento de la tristeza o de la indignación con obediencia. Muchos sentían lo mismo que él, por eso era que estaban llorando. Mira lo que están haciendo. Están llorando, pero no hicieron nada. Tenían que hacer algo. El celo verdadero no se queda en la emoción ni en las palabras, se manifiesta en obediencia concreta y oportuna. Pinhas entendió que había un momento de llorar y otro para actuar. Estas cuatro características, fidelidad, valentía, discernimiento y acción, son el modelo que Elohim busca en quienes deseen ejercer un celo santo. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser valientes, tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener y tomar acción. No significa ser agresivos o conflictivos, eso no es lo que estoy diciendo, sino tener un corazón que ama tanto la santidad de Elohim que está dispuesto a proteger ese pacto, comenzando con nuestras propias vidas. Si yo permito algo en mi vida, ¿qué pasó con ese celo santo que tengo de Dios? Esa conmigo. Y ahora llega el punto del centro de este mensaje, abrir Shalom, el pacto de paz. La recompensa de Pinhas no fue una espada, sino un pacto de paz. Número 25:12 dice, y aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Cuál es el mensaje clave? El celo verdadero debe terminar produciendo paz, no dureza ni amargura. Ese es el recompenso. No le dieron, mira, tú sabes qué, por haber hecho tienes esta espada. Tú sabes que por haber hecho esto, tú vas a ser el ejército, el general de todo. No, no fue eso. Recibió un pacto de paz. ¿Por qué un pacto de paz? Porque el celo verdadero debe de terminar produciendo paz. Debe producir shalom. Y eso empieza en nuestro hogar. El verdadero celo por Elohim, por su pacto y por su verdad, siempre, siempre, siempre y siempre es un absoluto. Siempre debe estar ligado al shalom, a la paz. Esto nos enseña que el celo santo no tiene como fin la confrontación, sino restauración. El propósito del celo de Elohim es detener el pecado para que su paz vuelva a habitar entre su pueblo. Eso es lo que ocurrió. El acto de Pinhas fue detener esta velocidad que estaba ocurriendo. ¿Para qué? Para que hubiera otra vez paz entre el pueblo y el Eterno. Si nuestro celo produce únicamente dureza en vez de ternura, amargura en vez de dulzura, orgullo o un sentido de superioridad espiritual, entonces debemos examinar si ese celo proviene realmente de Elohim o de nuestra carne. Esto es fuerte, pero es que lo vivimos. Si yo soy duro con mis seres queridos,
esposa, con mis hijos, pero no hay esa ternura. Porque yo puedo ser duro y firme con mis hijos, pero ser tierno a la misma vez. Algo que esto no lo digo porque pueden ver. Después, era un testimonio de él, donde se conocía, donde las personas eran castigadas. Y ¿qué pasa cuando tú, vamos a poner de esta manera, qué pasa cuando tú castigas a alguien y lo dejas ahí? No le dices nada. Se puede crear amargura, puede crear dureza en esa persona. Pero cuando tú lo castigas a nuestros hijos, y no es que darle razones por las cosas. Hoy en día pues yo sé que pasa eso, pero si tú lo corriges, o tu hijo o tu hija, tú lo corriges y tú dices, mira, yo hice, pero hice esto por esto y por esto y por esto. Eso es ternura. Me mantengo firme, pero hice por esto, por esto y por esto. En nuestros tiempos yo sé que muchos de nosotros, por lo menos en el mío, me hacían algo y ya, cállate, no había excusa, no había mi abuelo, nada. Y si yo le preguntaba por qué, porque yo lo dije, cállate esa boca. Eso es lo que decían. Pero uno aprende de estas situaciones. Eso fue lo que nuestros padres fueron criados de esa manera y pues eso es lo que pasó. Pero nosotros en nuestra firmeza, en nuestra dureza, en la crianza de nuestros hijos, con nuestro trabajo, nosotros podemos ser también firmes con lo que creemos, pero a la misma vez crear esa ternura, esa armonía, ese shalom. Yo soy uno, yo hablo con mi supervisora y le digo, mira, pastora, y bueno, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto y estoy firme, pero usted es la supervisora y yo lo voy a hacer, pero veo esto y le explico. Me dice, no, yo entiendo, me dice, Mike, yo entiendo lo que está diciendo, pero mantente ok, bueno, seguimos. El celo que nace del Espíritu defiende la santidad, pero también refleja el carácter de aquel que es santo, misericordioso, justo y lleno de verdad. El resultado final será la restauración del pacto y el establecimiento del shalom. El celo que agrada a Elohim nunca termina exaltando al hombre, siempre termina restaurando el pacto y produciendo shalom. Produciendo shalom, es un pacto de shalom. Ese acto de violencia produjo un pacto de paz. Esto se conecta en número 25:12, como dije, por tanto diles, el Eterno le está diciendo a Moshe, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. El significado que el galardón de Pinhas no fuera mayor autoridad militar, sino un pacto de paz. Elohim mostró que el propósito de defender su santidad no es perpetuar el conflicto, sino restaurar la comunión con él y su pueblo. Ese era el punto. Es también el llamado para quienes ejercen el sacerdocio en su hogar, su familia y su comunidad. Defender la verdad con firmeza, pero con un corazón cuyo objetivo final sea siempre el shalom. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen de este campamento ni del otro, o están en otro campamento que no deberían estar? Muchos de nosotros lo tenemos. ¿Y cómo nosotros lo traemos? Con cuerda de amor. No porque yo soy mejor, o porque mi campamento es mejor, porque tiene más fuego, tiene más de eso, porque mi campamento observa los mitzvot, los mandamientos. No. Ellos posiblemente están erróneos en algunas partes, porque nuestros hermanos cristianos tienen a Yeshua, como dije yo, que es lo más importante. Los otros son partes que deberían hacer, pero tienen al Salvador en sus vidas. Desafortunadamente, nuestros hermanos que no tienen al Mesías tienen esta otra parte. Pero todo eso se junta cuando el Mesías regrese. Pero mientras tanto, nosotros hacemos nuestra parte con amor, con paz, no con división. No voy a estar contigo porque tú eres de aquel campamento. No, al contrario. Voy a compartir contigo. Nosotros somos los que tenemos que, como dije, pensando en nuestros hogares. Cuando digo nuestros hogares, mi casa, si mi casa está bien, mis familiares que no te conocen,
Perfecto, déjame llevar la palabra, déjame. Y si no quieren hablar, perfecto, estoy aquí. Yo me acuerdo cuando yo acepté al Eterno, yo tenía un compadre y cuando acepté al Eterno, él dijo, no, yo no quiero saber de ti. Ni te acerques a mí, yo no quiero saber. Pasaron muchos años, él se divorció, se casó otra vez y tuvo un hijo y se comunicó conmigo, esto fue en Puerto Rico, y me dijo, mira, me decía Irri, tú puedes venir para el cumpleaños de mi hijo, que está el día, y yo, ¿cómo no? No hay problema ninguno, yo voy para allá. Ellos todavía los pariseos y cuestiones, yo no se hace, ya yo había aceptado a Yeshua, voy al party, y no había nadie que hicieran los hamburgues y los hot dogs. Y él se llama Tico, además se lo conocemos como Tico. Él me dice, no te preocupes, yo te ayudo ahí. Y yo estaba flipping burgers, como dice el americano, y volteando los hot dogs para que los nenes comieran y viniera la gente. Ya hay uno, sí, aquí, ahí, estaban haciendo eso. Y él se me acercó y me dijo, Irri, gracias por venir, gracias por lo que estás haciendo. No hay problema ninguno. No, es que yo sé cómo tú vives, yo sé lo que tú eres, es lo que dicen ahora, yo sé lo que tú eres. Y tú estás aquí y estás sirviéndonos a nosotros y es sin palabras. Y eso es lo que el Eterno nos manda a nosotros. Una hora sencilla, pero con paz. Rashi comenta acerca de esto. Rashi comenta que el pacto de paz fue dado para que Pinhas no quedara marcado por la violencia que había tenido que ejercer. Elohim sana primero el corazón del sacerdote, porque quien ministra desde la amargura termina contaminando a otros. Eso es importante. Cuando yo leí eso, wow, lo voy a repetir. Así comenta que el pacto de paz, el pacto de Shalom, fue dado para que Pinhas no quedara marcado por la violencia que había tenido que ejercer. Elohim sana primero el corazón del sacerdote, porque quien ministra desde la amargura termina contaminando a otros. Tenemos que vivir en Shalom. Cada uno de nosotros tenemos un pacto de Shalom. Tenemos que ponerlo a trabajar. Tipos de celo. El celo de la carne, eso todos tenemos esto, y el celo de Elohim o del espíritu. El celo de la carne busca tener la razón. ¿Quién ha pasado por esto? Yo nunca he pasado por esto, nunca, yo no he querido tener la razón. Condena las personas, produce división y altivez, y exalta al hombre, que no debería exaltar. El celo de Elohim busca honrar a Elohim, confronta el pecado para restaurar, no para destruir, produce arrepentimiento y shalom y exalta la santidad de Elohim. Son los diferentes tipos de celo. Algo hermoso que ocurre con Pinhas es que tiene un sacerdocio perpetuo. ¿Por qué Elohim confirma el sacerdocio de Pinhas? Porque como sacerdote iba a estar a cargo de guardar la santidad del pueblo. Acuérdense que Pinhas no era parte, era levita, pero no era sacerdote. Cuando ocurre esto, entonces el Eterno le ofrece ese sacerdocio perpetuo. Aquí encontramos una aplicación maravillosa. Aunque hoy no sirvamos en el tabernáculo, nosotros no sirvamos en el tabernáculo, disculpe, hermano, todos hemos recibido un sacerdocio espiritual y todo sacerdote tiene algo que custodiar. Una pregunta que debemos hacernos cada día: ¿estamos custodiando nuestro hogar, donde nosotros como sacerdotes estamos llamados? ¿Lo custodio, lo cuido con shalom? A eso. Que si en los hogares hay discusiones y divisiones y que si no estoy de acuerdo, eso pasa. Aquí no podemos tapar el cielo con la mano, eso pasa. La realidad es esa. Pero ¿cuál es el propósito al fin? Hacer las cosas que lleguen a un propósito de shalom. ¿Qué debemos guardar hoy? Nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
guardar nuestro hogar, nuestra familia y la que girá. En el hogar, como padres, como esposos, como esposas, somos sacerdotes dentro de nuestra casa. No podemos ser indiferentes a aquello que entra en nuestro hogar. Nuestro celo comienza en la casa. ¿Qué entra en mi hogar? Yo como sacerdote tengo que estar pendiente de eso. Tengo que tener ese discernimiento que está entrando en mi hogar. Sea por el ladrillo, como le llama Heidi, sea por la televisión. Algo hermoso que no es porque es mi hijo, ni Sara, pero algo que yo me acuerdo que ellos hacen cuando los nenes estaban chiquitos, cuando tenían DirecTV, el canal que tuvieran o lo que sea, cuando salían cosas que de eso, y decía, tápate los ojos, tápate los ojos. Y yo miraba como, porque no querían que ese mensaje subliminal que muchas veces las emisoras mandan para que lleguen, penetraran en lo que enseñaba nuestra hermana Heidi a través de las ventanas del cuerpo, a través de los ojos. Pero a mí me estuvo tan raro cuando yo le decía a los nenes, tápate los ojos, y ellos así. Ya decía, ya, sí, ahora sí. Porque no era porque estaban viendo algo mal, es por el pastor mío de muchos años. Él decía, yo admiro a las personas que hacen estos comerciales, porque en 15 segundos esa gente hacen algo, desarrollan algo que se te queda en la mente así. Dice, esa gente son unos genios. Y entonces ahora yo entendía eso. ¿Qué entra en mi hogar? ¿Con quién se relacionan mis hijos, mis hijas? Todo eso nosotros tenemos que tener ese nivel y guardar nuestro hogar. ¿Quién entra a mi hogar? Eso es importante también. ¿A quién yo dejo que entre en mi hogar? ¿Quién se queda en mi hogar? No es que uno va a decir que no, pero hay que estar pendiente de esas cosas. Nuestra familia. Pinhas defendió una nación, nosotros comenzamos defendiendo nuestra familia, no con gritos, no con legalismo, sino siendo ejemplo, orando, enseñando la palabra, corrigiendo con amor. Una advertencia muy importante. El Talmud dice que Pinhas fue una excepción, no una regla. Esto es importante. El Talmud dice que Pinhas fue una excepción, no una regla. El celo sin humildad produce fanatismo. El celo sin amor produce dureza. El celo sin paz destruye familia. El celo acompañado por las Ruach HaKodesh restaura vidas. Y el mejor ejemplo y mayor ejemplo lo dio Yeshua. Yeshua dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Cuál era ese celo? Cuando destruyó las mesas porque vio que habían cogido el sitio, el templo de Eterno, la parte de afuera de Eterno, como un sitio de negocio. ¿No? Él también defendió la santidad del templo, pero al mismo tiempo enseñó, bienaventurados los pacificadores. Ese equilibrio perfecto de verdad, gracia, santidad y paz. ¿Ven? Y con esto terminamos. También estaba terminando. La lanza de Pinhas no representa violencia, representa decisión. Es mi decisión que yo hago. Nuestra lanza hoy es decir, atravesar nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestra tibieza, nuestro pecado, porque pecamos. El que diga que no haya pecado es un mentiroso, lo dice la palabra. ¿Qué hacemos con esas situaciones? ¿Qué hacemos con eso? Proteger aquello que Elohim nos entregó, nuestra responsabilidad, eso debe ser nuestra lanza. Porque antes de ser líderes de una congregación, somos sacerdotes de nuestros hogares. Debemos cuidar nuestra familia. Antes de enseñar a otros, debemos enseñar a nuestra familia y de la misma vez guardar nuestro corazón. Antes de corregir al mundo, debemos vivir de vidas de ejemplo. Ese es el celo de Elohim que sigue buscando. No un celo que hiere, sino un celo que protege. No un celo que condena, sino un celo que restaura. No un celo que destruye, sino un celo que produce shalom.
La diferencia no está en la intensidad del celo, sino en su fuente. ¿Cuál es la fuente de mi celo? La fuente de mi celo debe ser la Ruach HaKodesh, debe ser la palabra del Eterno. La palabra es la que me va a enseñar todo esto. Volvemos otra vez a lo mismo. Siempre vamos a estar aquí. Yo sé que hermana Heidi, Alex, todo lo que enseña hermana Catalina, es la palabra. Si yo no leo la palabra, si yo no la estudio, gracias por tu mensaje de ayer hermoso. Tú sabes, eso me muestra a mí eso, tú sabes, me mandó un mensaje espectacular ayer. Eso es hermoso. ¿Qué pasa? Estamos buscando, hay que buscar la palabra, es lo que nos va a enseñar. Ese es el celo que los sigue buscando. Y con esto termino. El verdadero sacerdote no es el que solamente sirve en el altar, es el que guarda la santidad de todo lo que Elohim puso bajo su cuidado. ¿Qué tú tienes bajo tu cuidado? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Yo si miro lo puedo ver. Cada uno tiene algo que el Eterno nos ha dado una responsabilidad. Y es mi responsabilidad guardarlo en el celo de Elohim. Ese fue el legado de Pinhas y sigue siendo nuestro llamado hoy. Amén. Amén. Shabbat shalom. Oramos. Amado Padre.